Sola Scriptura, as I argued earlier on, it is the material cause of the Reformation. Sola Escritura, como lo dije anteriormente, es la causa material de la Reforma. It's all about the Word of God. Todo se trata de la palabra de Dios. Let me illustrate that for you just by way of introduction. Para introducirlos, quiero ilustrarlo para ustedes. You remember in Genesis, in chapter 3, Ustedes recuerdan que en Génesis, en el capítulo 3, everything was fine todo estaba bien, until this sinister figure enters the narrative. hasta que este personaje siniestro que aparece allí en la narrativa, The serpent enters the narrative, esta serpiente entra en la narrativa, and the very first thing y la primera cosa that is uttered out of his mouth, que sale de su boca: did God really say that you shouldn't eat any tree of the garden? con que Dios dijo que no comieras de todo árbol del jardín. In verse 1, he casts doubt on the Word of God. En el versículo 1, él hace un ataque sobre la palabra de Dios. By the time you get to verse 4, Cuando llegamos al versículo 4, because Eve responded and said, well, if we eat of it, we're going to die. porque Eva respondió: bueno, si nosotros comemos de este árbol, pues vamos a morir. But in verse 4, Pero en el versículo 4, he says, él dice: you shall surely not die. de seguro ustedes no van a morir. In verse 1, he cast a doubt on the Word of God. Allí en el versículo 1, él puso duda sobre la palabra de Dios. And in verse 4, he contradicted the Word of God. Y en el versículo 4, él contradice la palabra de Dios. Listen, Escuchen, the battle has always been over the words of God. escuchen, la batalla siempre ha sido con respecto a la palabra de Dios. This is why Sola Scriptura is so critical. Esa es la razón por la cual sola escritura es tan crítica. Okay? It is the essence of the belief system. Es la esencia del sistema de creencias. If the book of Galatians is not true, Si el libro de los Gálatas no es verdad, then the enemy comes into the scene and says, well, did God really say that? entonces viene el enemigo a la escena y dice: bueno, Dios sí dijo eso realmente. Do you know, over the years Ustedes saben que al pasar los años of being a pastor, de ser un pastor, I've had various people in my office. he tenido varias personas que entran a mi oficina. And we've got a situation where one of the two partners in a marriage is involved in an adulterous affair. Y hemos tenido momentos donde alguno de los dos cónyuges está involucrado en un asunto de adulterio. And of course, what I'm saying is, this is unacceptable. This cannot be. Y obviamente lo que yo digo es: esto es inaceptable, esto no puede ser. And they say to me, Pastor Don, you don't understand. Y ellos dicen: Pastor Don, tú no entiendes. My husband never prays with me. Mi esposo nunca ora conmigo, But the man that I'm with now, he does pray with me. pero el hombre con el que estoy ahora, él sí ora conmigo. He reads the scripture. Él lee las escrituras, He prays. él ora, And he tries to live as a Christian. y él intenta vivir como un cristiano. But I've been married for 20 years. Pero yo he estado casada por 20 años And I've never had the kind of spiritual leadership that this other man is providing. y nunca he tenido ese tipo de liderazgo espiritual que este hombre ahora me está proveyendo. And then this response from them. Y miren esta respuesta de ellos: You're not understanding my heart. tú no estás entendiendo mi corazón. And then my response is, Y luego mi respuesta es: you don't understand the heart of God. ustedes no entienden el corazón de Dios. This is wrong because the Word of God says it's wrong. Esto está mal porque la Biblia lo dice, la palabra de Dios dice que está mal. Can you hear the enemy here? ¿Pueden escuchar al enemigo aquí? Did God really say that? Con que Dios dijo, Did he really mean that? ¿realmente quiso decir eso?
The powers of darkness always want to cast doubt on the veracity of the Word of God. Los poderes de las tinieblas siempre van a querer poner dudas sobre la palabra de Dios. Every one of you as Christian leaders Cada uno de ustedes como líderes cristianos are primarily raised up to maintain the integrity of the Word of God. primordialmente son educados para mantener la integridad de la palabra de Dios. There can be no compromise. No puede haber compromiso alguno. There will always be that tendency of people, because of their flesh Siempre habrá esa tendencia de las personas debido a su carne and the powers of darkness, y los poderes de las tinieblas trying to water down the truth of the Word of God. que estarán tratando de nublar la verdad de la palabra de Dios. So that's why we labor the importance of sola scriptura. Y por eso es que nosotros trabajamos sobre la importancia de sola escritura. It's not your emotions that guide you in your Christian walk. No es las emociones las que te deben guiar en tu caminar cristiano. It's not some dream that happened when you were asleep. No es un sueño que ocurrió mientras dormías. It's not even a Christian friend. Ni siquiera es un amigo cristiano. It's only what counsel a Christian friend gives you that's rooted in the Word of God. Es simplemente un consejo que un amigo te está dando que está fundamentado en la palabra de Dios. So that when people come to you for counsel and direction on leading their life as a believer, Así que cuando una persona viene hacia ti por consejo o por una dirección para su vida de ti como líder, you have nothing to offer them except the Word of no God. tienes nada que ofrecerles excepto la palabra de Dios. Back home, Allá en los Estados Unidos, this is another problem that exists. I'm sorry. Another problem Este es otro problema que existe allá, is the rise of psychology es el surgimiento de la psicología. in understanding the workings of the mind. Al entender el obrar de la mente, el Now, funcionamiento de la mente. There are a lot of helpful things that we can glean from studies about the brain. Hay muchas cosas útiles que nosotros podemos tomar del estudio del cerebro. And we shouldn't be afraid of those things. Nosotros no debemos de estar asustados de esas cosas. But if they contradict the Word of God, Pero si ellas contradicen la palabra del Señor, it has no value. no tiene valor alguno. There is nothing else for faith and practice except the Word of No God. hay nada más para la fe y la práctica excepto la palabra de Dios. Sola Scriptura. Sola escritura. All right. Now, Calvin argued Ahora, Calvino argumentaba that there was a big difference between the church que había una gran diferencia entre la iglesia recognizing the Bible's authority reconociendo la autoridad de la Biblia and the church creating the Bible's authority. y la iglesia creando la autoridad de la Biblia. That is huge. Eso es grandioso, grande. The Bible, the Roman Catholic Church wanted to assert El catolicismo romano, la iglesia católica romana, quería afirmar: we believe the Word of God is the Word of God because the church itself says it's the Word of God. la palabra de Dios es la palabra de Dios porque la iglesia dice que es la palabra de Dios. Calvin was arguing, no, it's a matter of recognizing, Y Calvino estaba diciendo: no, es un asunto de reconocer, understanding, de entender, seeing, de ver, comprehending. de entender. This is how the Bible speaks of itself. Así es como la Biblia habla de ella misma. This is Paul to Timothy when he said, all Scripture is inspired. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo cuando dice: todas las escrituras son inspiradas por Dios. It speaks of itself in this way. Ella habla de sí misma en esta forma. The Bible does not need a church, a council, or a pastor to defend it. La Biblia no necesita una iglesia, un concilio o un pastor para que la defienda. Okay? That is what we must convey to our people. Eso es lo que nosotros debemos transmitirle a nuestro pueblo. Because listen. Escuchen esto. Listen. Every one of you, Cada uno de ustedes, just like me, justo como yo, we sin every single day. nosotros pecamos cada día. We do. Nosotros lo hacemos. And every time we sin, Y cada vez que nosotros pecamos, we diminish the Word of God. estamos empequeñeciendo la palabra de Dios. Okay?
If anybody should recognize the importance of us, it's Christian leaders. Si alguien debe reconocer la importancia de eso, es los líderes cristianos. The Bible doesn't have its authority because we say so, La Biblia no tiene su autoridad porque nosotros decimos eso. because we ourselves are so imperfect. I'm sorry. We ourselves are so imperfect. Porque nosotros mismos somos tan imperfectos, Okay? But the Word of God itself says it. pero la palabra de Dios misma lo dice. What we do is we discover it. Lo que nosotros hacemos es que nosotros lo descubrimos, We recognize. nosotros reconocemos. This was Calvin's argument. Este es el argumento de Calvino. The Bible does not gain its authority from the church. La Biblia no gana su autoridad de la iglesia. If the church has any authority, it gains it from the Word of God. Si la iglesia tiene cualquier autoridad, la obtiene de la palabra de Dios. Martin Luther. Martín Lutero, The church cannot give a book more authority dice que la iglesia no puede tener un libro más autoritativo or dependability o la dependabilidad than it has of itself. que la que ella tiene en sí misma. Okay. Now, let's talk about some distinctions here. Hablemos de algunas distinciones aquí. How about the Roman Catholic position on the canon? ¿Qué tal acerca de la posición católico-romana sobre el canon? Roman Catholics view the canon as an infallible collection of infallible books. El catolicismo romano veía el canon como una colección infalible de libros. Again, let me repeat it. Voy a repetirlo. Roman Catholics view the canon Los católicos romanos veían el canon as an infallible collection of infallible books. como una colección infalible de libros infalibles. Protestants, Y los protestantes, now we already talked about this morning, this afternoon. ya hablamos de esto esta tarde, Protestants view it as los protestantes la ven como a fallible collection una colección falible of infallible books. de libros, an infallible collection, ¿eh? A fallible Protestants view it collection. as a fallible Sí. collection Los- of infallible books. Los cristianos, los protestantes, vemos la Biblia como una colección falible de libros infalibles. When we talk about the canon of Scripture, Bueno, cuando hablamos del canon de la escritura, we're talking about the books that we know that are part of our Bibles. nosotros estamos hablando de los libros que nosotros sabemos hacen parte de nuestras Biblias. Now, this word in English Ahora, esta palabra en inglés or Spanish o en español is derived from the Greek viene del griego. canon, También lo mismo, canon, which means literally a reed or a measure. que Measurement. literalmente significa una vara o una medida. What do you call a ruler in Spanish? Regla. Okay, regular. Okay, so this is, tell them that's what this is. Aquí tenemos una regla. Okay, so when we talk about the canon of Scripture, Así que cuando hablamos del canon de la escritura, and we have all these books out here, y aquí añadimos todos estos libros, miren, okay? 2 Timothy, Segunda de James, Timoteo, Santiago, but we have other ones out here too that claim to be inspired. pero aquí también tenemos unos libros que reclaman ser inspirados. The Shepherd of Hermes, for Por example. ejemplo, El Pastor de Hermes, Okay, there are other books that are out here. y hay otros libros aquí. The canon, the idea is La idea de canon es that every book that's being scrutinized que cada libro que está siendo escrutinado is measured. That's part of the etymology of the word. es Measured parte de esta medida, against all of the other books that have already been understood as being inspired. contra todos aquellos libros que ya han sido reconocidos como inspirados. They make sense. They fit. Tienen sentido, se ajustan. Okay? The Roman Catholic position on this, though, La posición católico-romana en este asunto, in regards to the canon, en lo que concierne al canon, because when the Pope speaks ex cathedra, porque cuando el Papa habla ex cathedra, that's how
there are many Old Testament books in the Roman Catholic Bible that are not in your Bible. Esa es la razón por la cual hay muchos libros en la Biblia de ellos que no aparecen en nuestra Biblia. Because a pope at one point in time said, oh, these are inspired. Porque el Papa en algún momento de la historia dijo, estos son inspirados. And all of a sudden, these came in. Y de repente entraron. First and Second Maccabees, Esdras. Primera y segunda de Tobit. Macabeos, Esdras, Tobías, Baruch. Okay, yes, right. Now, they may be historical books, Ellos pueden ser libros históricos, but they didn't stand up to the measurement of the rest of the Word of God. Pero- It's fitting. pero ellos no se ajustaron a la medida de la palabra de Dios. Now, if some of you have been, unnerved or made unsettled about I said to you earlier, we don't have any of the original manuscripts. Si alguno de ustedes está indispuesto o enojado con respecto a este tema de la medida, We understand that nosotros entendemos que over time, because of this scrutiny, con el tiempo, debido al escrutinio que se les hizo a estos libros, we have great confidence that the books that we have Noso- are the books that contain the Word of God. nosotros tenemos gran confianza que los libros que nosotros tenemos ahora son los libros que están contenidos en la palabra de Dios. Actually, I didn't say that right. De hecho, no lo dije correctamente. They don't contain the Word of God. Ellos no contienen la palabra de Dios. They are the Word of Ellos God. son la palabra de Dios. Okay? They are the Word of God. Son la palabra de Dios. All right, now, the Roman Catholics here, Ahora aquí los católicos romanos, Rome believes that the church was infallible Roma cree que la iglesia es infalible. when it determined which books belonged to the New Testament. Cuando terminó, ¿qué libros pertenecían a the New Testament? Al Nuevo Testamento. Protestants believe that the church acted rightly Los protestantes creen que la iglesia actuó correctamente. They acted rightly and accurately Y que ellos actuaron correctamente y con precisión. in the process, but not infallibly. Ellos actuaron correctamente y con precisión en este proceso, pero no infaliblemente. You see here on the biblical canon, the Roman Catholic view is that the canon is infallible Vemos que en el canon bíblico la perspectiva católica romana es que es infalible and the biblical books are y infallible. que los libros bíblicos son infalibles. The Protestant view is that the biblical canon is fallible, La perspectiva protestante es que el canon bíblico es falible, but the biblical books are infallible. pero que los libros bíblicos son infalibles. This chart is not mine, it comes from R.C. Sproul. Bueno, esta tablita que coloqué ahí no es mía, viene de R.C. Sproul. But it's helpful in understanding what Sproul is after there is showing the Bible isn't inspired because the church says so. Lo que está diciendo Sproul aquí es que la Biblia no es inspirada porque la iglesia dice eso, Because the church is fallible. porque la iglesia es falible. Now let me prove that to you. Y quiero probarles esto a ustedes. Remember, the Roman Catholic Church believes the Bible is inspired. Recuerden que la iglesia católica cree que la Biblia es inspirada, But they also believe church tradition is inspired. pero ellos también creen que la tradición es inspirada. Well, if you do a cursory reading of church history, Así que si hacemos una lectura dedicada de la historia de la iglesia, you'll see that one council after the next sometimes contradicts the one before it and does something completely different. así que ustedes ven que un concilio a veces hace cosas que contradicen un concilio justo antes que él y comienza a decir otra cosa completamente diferente. Interpretations may vary at times, they come and they go. Las interpretaciones pueden variar en algunos momentos, vienen y van, But the Word of God does not change. pero la palabra de Dios no cambia. It is inspired itself. En sí misma ella es inspirada. All right, now let's include a word here Vamos. about proper interpretation. Vamos a incluir una palabra aquí acerca de interpretación apropiada. Now, because the reformers Ahora, debido a los reformadores, were concerned
que estaban preocupados that every single Christian should have the Bible in their own language. de que cada cristiano particular tuviera la Biblia en su propio idioma. Remember, I said to you earlier, all of Christendom was really built on the idea, just listen to what your priest tells you to do. Recuerden lo que les dije antes, que todo el cristianismo había sido edificado sobre la idea de que escucharan lo que el sacerdote tenía que decirles. Bibles were not in wide circulation, Las Biblias no estaban en una circulación amplia para todos and the people were illiterate. They couldn't read them y anyway. las personas eran iletradas, no podían leer. So, private interpretation Así que la interpretación privada was a hallmark of the Protestant Reformation. era una marca principal de la Reforma. When Martin Luther was working on the translation of his Bible in German, Cuando Martín Lutero estaba trabajando en la traducción de su Biblia al alemán, there were people that said to him, hubo personas que le dijeron, this is the wrong thing to do. eso está mal hacerlo. If you do this Si haces esto and put this in the hands of the people, y pones esto en las manos de las personas, you're going to have all kinds of churches that are going to spring up. vas a tener todo tipo de iglesias que van a aparecer And there'll be no unified teaching. y no habrá una enseñanza unificada. Martin Luther said, Y Martín Lutero dijo, that's possible, eso es posible, but it's worth it. pero vale la pena. Everyone needs the Word of God in their own language. Cada persona individualmente necesita la palabra de Dios en su propio idioma. Now, if you think about it, Ahora, si ustedes piensan en eso, the concern was legitimate. la preocupación era legítima. Think about how many different Protestant churches now exist. Piensen de cuántas iglesias diferentes protestantes existen en el momento. There's Baptist churches and Wesleyan churches, Iglesias bautistas, wesleyanas, Nazarene churches and Presbyterian churches, nazarenos, presbiterianos, congregational churches, iglesias I congregacionales, mean, the Pentecostal churches. iglesias pentecostales. I mean, there are all kinds of different churches built on various kinds of interpretations. Hay todo tipo de iglesias cristianas edificadas sobre diferentes tipos de interpretaciones. But one of the reasons for that Pero una de las razones para eso is because as time moved forward in history, es debido a que mientras pasa el tiempo en la historia, people forgot the basic rules of interpretation that reformers taught at the same time they were translating the Bible. las personas olvidaron las normas básicas de interpretación que los reformadores enseñaron en el proceso de traducir la Biblia. Now, there's a science here, and there'll be later courses, I'm sure, that teachers will give you more information on. Bueno, hay una ciencia aquí y creo que los maestros en cursos posteriores van a estarles enseñando estas cosas. One of those studies will be the study of hermeneutics. Uno de esos estudios es el estudio de la hermenéutica. Okay, let me give you the background of that word. How did it come about? Hermeneutics. Voy a decirles de dónde viene, cuál es el trasfondo de la palabra hermenéutica. Let's say it together. Digámoslos juntos. Hermeneutica. Hermenéutica. Again. Nuevamente, hermenéutica. Okay. As much as the reformers were teaching on the importance of the Word of God, they were also teaching how important it is to interpret it properly. Mientras enseñaba cuán importante era leer la palabra de Dios, ellos también estaban enseñando cuán importante era interpretarla. Now, the etymology of the word. Ahora, la etimología de esta palabra, That means the history of the word. How did the word hermeneutics come about? lo que significa es la historia de la palabra, de dónde viene la palabra hermenéutica. It's related to the Greek god Hermes. Y está relacionada con el dios griego Hermes. He was the messenger of the gods. Él era el mensajero de los dioses. And he has a correspondence with the Roman god known as Mercury. Y él tiene una correspondencia con el dios romano llamado Mercurio. In depictions, En algunas descripciones, Mercury is often viewed as having wings on his shoes to facilitate the delivering of messages with speed. a Mercurio se le dibuja, se le pinta como teniendo alas en sus pies para facilitarle a él el enviar o llevar el mensaje que se le ha encomendado. Hermeneutics is concerned with the science of how to interpret the Bible La hermenéutica está preocupada por la ciencia de cómo interpretar la Biblia, with speed
and accuracy. con rapidez y con precisión. The central rule that was created at that time was called the analogy of faith. Y la regla central que se creó en ese entonces es lo que llamamos la analogía de la fe. Okay, let's say it together. Digámoslo nuevamente, Analogy of faith. analogía de la fe. Here's what it means. Miren lo que esto significa. Scripture interprets Scripture. La escritura interpreta a la escritura. Okay? Scripture interprets Scripture. La escritura interpreta a la escritura. Okay, that means I just can't open up the Bible. Eso significa de que yo no puedo solamente abrir la Biblia. Oh God, what do you want me to do tomorrow? Oh Señor, ¿qué quieres para mí mañana? And let it open and just put my finger down right Y here la abres y pones el dedo allí en este lugar and read the verse y lees el versículo. and come up with some view of this is how God wanted to communicate with me today. Y vienes con una perspectiva de cómo es que Dios se comunica contigo. No, you're reading the Bible. No, lees la Biblia, You're in the book of Galatians. estás por ejemplo, en el libro de los Gálatas And you're reading words and thoughts. y estás leyendo palabras y pensamientos And you're saying to yourself, y te estás diciendo a ti mismo, how does this fit with what Paul wrote to the church of Rome? ¿cómo es que esto se ajusta a lo que Pablo le escribió a la iglesia de Roma? And what he said to the church of ¿Y Colossae? qué fue lo que él le dijo a la iglesia de los colosenses? And what about some of the words of Moses in the book of Deuteronomy? ¿Y qué tal acerca de algunas palabras de Moisés allí en el libro de Deuteronomio? Scripture interprets Scripture. La escritura interpreta a las escrituras. Example. Vamos a ver un ejemplo. There are a number of cults that started in North America. Hay un cierto número de cultos que comenzaron en Centroamérica, sectas. ¿En Norteamérica? North America, but En I guess Norteamérica. I'm sure they're here. Y creo que aquí también están junto con las que hay en los Estados Unidos. One of the things that they have in common, Una de las cosas que tienen en común, some of them, algunas de ellas, is to alienate the person that they want to become a part of the group from their parents. es alienar o apartar a aquellos que ellos quieren que formen parte de su grupo de sus padres. They'll say things like this, you Te know, dirán cosas como estas. your parents just don't understand. Tus padres solamente no entienden. They don't have eyes to see. Ellos no tienen ojos para ver. And they'll turn to the Bible Y luego van a la Biblia and they'll pull a passage out that says, y sacan un pasaje que dice, Jesus said, Jesús dijo, unless you hate your mother and father, a menos de que odies a tu padre y a tu madre, you're not worthy to be called my follower, my disciple. no eres digno de ser llamado mi discípulo. Well, you see here, it says that you should hate your father and your mother. Tú ves que ahí dice que debes odiar a tu padre y a tu madre. If you take one text Si tomas un texto, out of its context, lo sacas de su contexto, it becomes a pretext se convierte en un pretexto for what you really want to do, para lo que tú realmente quieres hacer. which may not at all be what the Word of God's teaching. Que puede ser en absoluto lo que la palabra es de Dios, que no puede ser en absoluto lo que la palabra de Dios está enseñando. Now, the Ten Commandments say we're supposed to honor our mothers and fathers. Bueno, en los 10 mandamientos se dice que nosotros debemos de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. The Apostle Paul said to the church in Ephesus as well as Colossae that we're supposed to respect our parents. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso y de los Colosenses que se supone que nosotros debemos de respetar a nuestros padres, honrarlos And to obey them. y obedecerles. And there are all kinds of things that are in the law that Moses wrote down as well. Y hay todo tipo de cosas que están escritas en la ley de Moisés. Jesus' remarks about hating your parents Estas notas que resaltan de Jesús acerca de odiar a los padres has to be put in the context of what do the other passages of the Bible say about the same topic. tienen que ser puestas en el contexto de qué es lo que la Biblia dice qué es lo que la Biblia dice en otros pasajes acerca del mismo tema. When you examine the whole of what's said about relationships between parents and their kids, Cuando tú observas y miras todo lo que la Biblia dice con respecto a la relación entre padres e hijos, what we learn is this. lo que aprendemos es esto. Jesus was drawing a contrast between love and hate.
Jesús estaba dando un contraste, mostrando un contraste entre amor y odio. In simply saying, Y simplemente estaba diciendo, we love and respect our parents, nosotros amamos y respetamos a nuestros padres, but our parents can never occupy the throne of our life. pero nuestros padres nunca pueden ocupar el trono de nuestras vidas. That's reserved for Christ alone. Eso está reservado para Cristo solo. And Jesus emphasized that with his words. Y Jesús lo sintetizó con estas palabras. But if someone takes the Bible out of its content, Pero si alguien toma pasajes de la Biblia fuera de contexto, you can make it say just about anything. puedes hacer que diga cualquier cosa. And that is wrong. Y eso está mal. And the reformers were concerned about that. Y los reformadores estaban preocupados al respecto. The analogy of faith that was being taught by the Reformation thinkers La analogía de la fe que había estado así enseñada por los pensadores reformados. Scripture interprets Scripture. Y el principio es escritura interpreta a las escrituras. And that is supported by three assertions. Y esto es apoyado por tres afirmaciones. Number one, Número uno, there is no confusion. no hay confusión. Number two, Número dos, there is no contradiction. no hay contradicción. One text cannot be set against another. Un texto no puede decir algo en contra de otro. What is unclear Lo que es no claro or is obscure o que es obscuro, in one portion lo que es oscuro en una porción, may be clarified in another. puede ser clarificado en otra porción. That's what I just did with you. Eso fue lo que hice con ustedes. I used other passages of Scripture to understand Jesus' remarks. Lo que hice fue que usé otros pasajes de la Escritura para que entendiéramos las palabras de Jesús en este tema. There was also this assertion También está esta afirmación that when you're reading the Bible, que cuando ustedes estén leyendo la Biblia, pay attention préstenle atención that you understand that it is comprised of different genres. de que ustedes tienen que ser conscientes de que está compuesta por diferentes géneros. It's all the Word of God, Toda ella es la palabra de Dios. but there are different genres of writing. Pero hay diferentes géneros de escritura en ella. Example, Ejemplo, there are historical narratives, hay narrativas históricas. like the book of Joshua Por ejemplo, el libro de or Josué the book of Exodus. O el They libro are de Éxodo. historical narratives. son narrativas históricas. Same with Genesis. Lo mismo con el libro de Génesis. But then there are also didactic portions of Scripture, Pero también tenemos en la escritura porciones didácticas, teaching parts. es decir, partes de enseñanza. Like the book of Galatians Por does ejemplo. not read like the book of Joshua El libro de los Gálatas no se puede leer como el libro de Josué or Colossians. o el libro de los Colosenses. Those are teaching books. Estos libros de Gálatas y Colosenses son libros de enseñanza o didácticos. And remember, Y recuerden, the obscure lo oscuro is to be interpreted by what is clear. debe ser interpretado por lo que es claro. Consequently, when you're reading a teaching book, Y en consecuencia, cuando ustedes estén leyendo un libro de enseñanza o didáctico, it helps us understand the historical narratives more. esto nos ayuda a entender las narrativas históricas mucho mejor. Let me give you another example. Voy a darles otro ejemplo. Okay. I want you to think about the book of Genesis. Quiero que piensen en el libro de Génesis. Do you remember the portion ¿Recuerdan esta porción? when we have Abraham talking with God, talking with the angels Tenemos allí a Abraham hablando con los ángeles. about the destruction of Sodom and Gomorrah? Y están hablando acerca de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Do you remember that? And Abraham is trying to save life. I'm sorry. Abraham is trying to save life. Ok. Abraham, en la narrativa, Abraham está tratando de salvar la vida. Okay? Would you destroy it if there's 50 righteous men that are there? ¿Lo destruirás si hay 50 hombres justos allí? No, I wouldn't destroy it. How about 45? No, no lo destruiría. ¿Y qué tal si hay 45? What about 30? ¿Qué tal si hay 30? Okay? You know how that story runs out. Ustedes saben cómo va esa historia, cómo se cuenta esa historia. Somebody will look at that, Alguien podría mirar esa historia and they'll couple other portions that are in the historical narrative y otro par de porciones que hay
en este género narrativo. where the scripture said, God changed his mind. Y la escritura dice que Dios cambió de mente, o sea, Dios cambió, se arrepintió. Dice que se arrepintió, allí dice en la narrativa. About the judgment he was going to bring down Que, on certain people. que Dios se arrepintió acerca del juicio que le iba a dar a este pueblo, Because of the intercession of people's prayers. debido a la intercesión de las oraciones de las personas. All right, now, I can tell you for sure, in a lot of Pentecostal churches, Y les puedo decir con seguridad que en muchas de las iglesias pentecostales there are a number hay un número de personas, of pastors that will appeal to passages like that in historical books de pastores que apelan a pasajes como estos de libros históricos, that say that God changed his mind Que- because people prayed. que dicen que Dios cambió su decisión o se arrepintió porque simplemente las personas oraron. If they change God's mind, Si ellos cambiaran Then la if mente our- de Dios, if our prayers are said rightly and in faith, si nuestras oraciones son dichas correctamente y en fe, then we can change God's mind. entonces nosotros podemos cambiar la mente de Dios. Okay? Now, Ahora, the clear portions of the scripture, the teaching portions, las porciones claras de la escritura, estas porciones de enseñanza, you know, portions like in the book of James and other places, miren, porciones como en el libro de Santiago y otros, clearly state God does not change his mind. claramente declaran que Dios no cambia de parecer. Think about it for a moment. Piensen en esto, You as a human being, ustedes piensen como seres humanos. what are you going to inform the Lord God about that he doesn't already know? ¿Qué pueden decirle ustedes a Dios que Él ya no sepa? No one changes God's mind. Nadie puede cambiar las decisiones o la mente de Dios. Okay? So then how do we understand these historical portions that said God repented of what he was going to do? Ahora, ¿cómo vamos a interpretar o entender estos pasajes que dicen que Dios se arrepintió de lo que iba a hacer? We understand that. That's exactly how it looks from our perspective. Nosotros entendemos, o eso es exactamente lo que nosotros entendemos desde nuestra perspectiva. But the teaching portions of Scripture help us understand. Pero las porciones de enseñanza de las Escrituras nos ayudan a entender. There is no changing or shifting of shadow with God. Dice la palabra de Dios que en Dios no hay mudanza ni sombra de He's variación. the same yesterday, today, and forever. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. When we pray, we benefit from it. Cuando nosotros oramos nos beneficiamos de ello, But God doesn't change. pero Dios no cambia. These were rules that the reformers were putting in place to help people understand sola scriptura. Estas eran reglas que los reformadores estaban colocando en su lugar para que los cristianos entendieran sola escritura. There are historical portions, there are didactic portions. Hay porciones históricas, hay porciones didácticas. How about poetry portions? ¿Y qué tal acerca de las porciones de poesía? Okay? Psalms, Proverbs, Los salmos, los proverbios, Song of Solomon, el cantar de los cantares, Ecclesiastes, Eclesiastés. etc. These are poetical books. Estos son libros poéticos. They have poetical themes and writing in them. Tienen temas poéticos en sus escritos. And there are prophetic books. Y también tenemos libros proféticos. You know, the books of Jeremiah, Isaiah, Hosea. Jeremías, Isaías, Oseas. Each one of those kinds of writing has its own style. Cada uno de estos tipos de escritos tienen su propio estilo. Inspired, but not the same kinds of genre. Son inspirados, pero no son los mismos tipos de género. The analogy of faith La analogía de la fe is teaching us to identify what is the style of writing that's here. nos está enseñando que debemos identificar cuál es el estilo de escritura aquí. I run into this. I just was doing this. I was preaching through the entire Gospel of Luke at home. Yo estaba enseñando, predicando en todo el libro de Lucas, Luke, ¿ya? Yes. It's taken me several years. I'm not even done yet. Me ha tomado varios días, varios años y todavía ni siquiera pues no he terminado. Luke chapter 21,
en el capítulo 21 de Lucas corresponds to Matthew chapter 24 se corresponde con Mateo capítulo 24 and Mark chapter 14. y Marcos capítulo 14. It's the Olivet Discourse when Jesus is talking about the end. Es este tema cuando Jesús está hablando acerca del fin. When people today read Jesus' remarks in that sermon, Cuando las personas de hoy leen estas palabras de Jesús en ese sermón, and it talks about the moon turning to blood and the stars falling out of the sky. y cuando habla de la luna volviéndose sangre y las estrellas cayendo del cielo. Okay, because we're supposed to be concerned with literal interpretation, because this is the Bible, that's exactly what it says. Porque nosotros debemos de estar preocupados con la interpretación literal. Esta es la Biblia, eso es lo que ella dice. They would say this is going to happen. Entonces ellos dicen, esto es lo que va a ocurrir. And obviously what Jesus was talking about in those chapters Y obviamente lo que Jesús estaba enseñando en estos capítulos, is still future because we haven't seen that happen. porque es que todavía está en el futuro porque no hemos visto que eso ha ocurrido. I say, wait a minute. Él dijo, esperen un momento. Okay. Those kinds of words and phrases that Jesus is using is consistent with prophetic language. Estas palabras y frases que Jesús está usando son consistentes con enseñanzas proféticas. And then I take them to the Old Testament. Y luego yo tomo estas enseñanzas y las llevo al Antiguo Testamento, In the writings of the prophets, en los escritos de los profetas, where the same kind of language is being used. donde el mismo tipo de idioma se está usando. You know, the stars falling out of the heavens, Estrellas moon cayendo del turning to cielo, blood. la luna volviéndose sangre. And I say, these prophets use the same kinds of expressions Y yo digo, estos profetas usaron los mismos tipos de expresiones, in regard to events that have already happened. considerando eventos que ya habían ocurrido. They were future at the time the prophet spoke it, En el momento en que habló el profeta eran futuros, but it was fulfilled. pero fue cumplido. Those are prophetic ways of expressing the changing of governments and world order. Estas son formas proféticas de expresar el cambio del orden del gobierno mundial. The interpretation error is because they're not recognizing that when Jesus said this is prophetic language. It's obvious. Y la mala interpretación es que las personas no entienden de que Jesús está hablando en lenguaje profético. And what helps us understand that? ¿Y qué nos ayuda a entender eso? The Word of God. La palabra de Dios. The other prophets are using the same kind of language Los- concerning events that already took place. Y los profetas están usando ese tipo de lenguaje con respecto a eventos que ya han tomado lugar. We also recognize in this analogy of faith Y en esta analogía de la fe también reconocemos that there are literary devices in Scripture. que hay dispositivos literarios en la escritura. There are metaphors, Hay metáforas, son figuras literarias. similes, Hay símil, proverbs, hay proverbios, parables, hay parábolas, hyperbole, hay hipérbole and parallelism. y hay paralelismo. Okay? So the active principle that was created was this. Así que el principio activo que es creativo es este. In the Latin, it is called the sensus literalis. Y en el latín se dice sensus It literalis. just simply means the literal sense. Y lo que simplemente significa es el sentido literal. But when we use the sense here, the idea of a literal sense, Pero cuando usamos la idea de un sentido literal, that you interpret it according to its genre, entonces deben de interpretarlo conforme a su género, watching out for literary devices, mirando las figuras literarias and context within the whole of what the Word of God is saying. y considerando el contexto donde la palabra de Dios fue dicha. When you keep those things in mind, Cuando ustedes tienen eso en mente, we reduce errors of interpretation greatly. reducimos grandemente los errores de interpretación. But how many Christians today do you think really keep those things in mind when they're reading the Bible? Pero ¿cuántos cristianos en el día de hoy tienen esto en consideración cuando están leyendo la Biblia? Very little. Muy poquitos. And this is why we have the church in such a disarray. Y por eso es que tenemos la iglesia en tal desorden.
So when we have authority and we're teaching our people, Así que cuando tenemos autoridad y estamos enseñando al pueblo, we want to teach them how to understand the Bible for themselves. nosotros queremos enseñarles cómo entender la Biblia por ellos mismos. Do they believe the Word of God because you said this is the Word of God? ¿Creen ellos la palabra de Dios porque ustedes dicen que es la palabra de Dios? Oh, Pastor Don said it. It must be right. Sí, lo dijo el pastor Don, debe ser cierto. Everyone has a Bible, Cada uno tiene una Biblia and they're all learning how to understand it, y todos están aprendiendo cómo entenderla. and they have to make their determination. Y tienen que tomar la Is determinación. what's being taught and preached consistent with the whole of the Word of God? Lo que se está enseñando y lo que se está predicando es consistente con la palabra de Dios. Do we have times where there may be differences? Tenemos momentos en donde habrá diferencias. There's some. Sí, hay algunas diferencias. But the amount is reduced greatly. Pero la cantidad es reducida grandemente.